una parte, vamos a decir así, o un nivel de nuestra inteligencia. Cuando yo digo, nos tenemos que poner de acuerdo, porque se podría interpretar de muchas maneras, nos ponemos de acuerdo que estamos utilizando esto, digamos como si hiciéramos una fórmula donde ponemos X significa tal, Y significa tal, pues pensar significa tanto. Luego, si entendemos aquello a lo que apunta, no hay ningún problema, no nos vamos a ensarzar, que si, bueno, pensar, pensamiento, no nos vamos a ensarzar en eso. Eso es lo que yo quiero ilustrar. Y entonces dice, fijaos que cuando Erich Fromm, en el arte de amar, sabemos qué significa amar cuando amamos, o amar, se aprende amando, se sabe lo que es amar si se ama, en esta línea de que realmente no solo es comprender intelectualmente, sino vivirlo vivencialmente, experimentarlo y lo entendemos, aunque no lo podamos mencionar, ¿no? ¿Cuánto quiero yo a una persona? Yo lo experimento. Y si alguien me preguntara cuánto, bueno, si lo quiero expresar en palabras, es bastante complicado. Como mucho puedo merodear mi experiencia e intentar comunicarla. Bueno. Entonces vamos al texto de Heidegger. Al ámbito de lo que se llama pensar, arribamos cuando nosotros mismos pensamos. Saber lo que significa amar, lo vamos a saber si amamos. O también el desamor, amor y desamor, ahí de alguna manera nos van a dar una idea de lo que significa amar. Es menester que estemos dispuestos a aprender a pensar. Por eso hemos admitido que todavía no sabemos pensar. Tengo que decir que esto fue unas conferencias, unos cursos, dichos, este libro se llama Significa Pensar, se puede comprar, está en el mercado. En realidad tiene 9 conferencias, me parece, de un curso que dio Heidegger en su momento en Alemania, dirigido a científicos. Bueno, y a gente, pero gente muy, muy potente. En un momento dado, Heidegger dice, bueno, cuando intenta aclarar esto, dice que la ciencia no piensa, dice, y ahí hay un murmullo. Digo esto porque esa conferencia yo la escuché de mi profesor, famoso profesor mío que me influyó tanto, Raúl Echauri, y que nos puso el grabador con la conferencia de Heidegger, que él había estado ahí además y había sido discípulo directo, había estado en su casa y en la Selva Negra y demás, y nos hace escuchar la conferencia entera. Por eso hemos admitido que todavía no sabemos pensar. Solo tendemos de verdad a aquello que nos mantiene en la esencia. Yo casi tengo que explicar cada frase. Lo podemos dejar un poquito, esto, la esencia es lo que somos, no importa, esto lo vamos a pasar. Lo que nos mantiene en nuestra esencia lo hace solo en tanto nosotros mantenemos lo que nos mantiene. Quiere decir Heidegger que nosotros, aquello que, por lo que somos, ¿qué es lo que somos? Nuestra esencia. En este caso podemos decir pues, seres humanos, en fin, podemos hacer una descripción de lo que es un ser humano, con un tipo de inteligencia, un tipo de afectividad, un tipo de emotividad, etc. Eso somos. Pero aquello que nos mantiene en la medida que nosotros lo mantenemos. De alguna manera tendremos que ser conscientes, pero esto se va a aclarar, esto no es tan importante ahora. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que somos, en este caso, seres humanos y que tenemos una esencia. Luego vendrá, estamos en el existencialismo, no importa. ¿Pensar en qué? Dice aquí. En los que nos mantiene en la medida que ha de pensarse. Vamos a pasar esto un poco por alto. Solamente si tendemos a aquello que es en sí lo que ha de ser pensado, somos capaces de pensar. Y para ser capaces de pensar, se requiere que aprendamos a pensar. Esto es una traducción del alemán.
Llamamos lo grave a aquello que es de por sí lo que ha de ser pensado. Todo lo grave da que pensar. Lo grave es ya de por sí aquello que ha de ser pensado. A ver, si nosotros, voy a tratar de traducirlo. Nosotros, nuestra inteligencia, entre otras cosas, esto hablaba ayer con mi hijo, nos sirve para resolver problemas. La vida nos presenta una serie de problemas de todo tipo, de enfermedad, de abrigo, de seguridad, de muchas cosas, y hay que resolverlas. Y hemos ido evolucionando en ese ir resolviendo los problemas que la existencia nos plantea, y hemos ido ejerciendo nuestro ser personas, nuestro ser seres humanos, ¿no? Entonces, pero de aquello que tenemos que resolver, aquello que nos llama la atención, aquello que nos incita a pensar, bueno, hay desde qué voy a comer hoy al mediodía cuando salga de aquí, ya he dejado ahí una cosa medio preparada, a existe Dios, por ejemplo. Digamos, eso nos asalta también a nuestra capacidad de pensar. Sería interesante, yo digo que este curso yo lo he dado a veces con alumnos de grado, en otras épocas no se llamaba de grado, de licenciatura, lo que sea, y nos pasábamos meses. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿qué es lo de hoy en día, sinceramente, qué es lo que nos da que pensar? Si nosotros hicimos ese ejercicio, ¿qué nos da que pensar? ¿Qué nos da que pensar? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos capta la atención y nuestro interés? Yo voy a nombrar cosas, a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, para no hacer un sondeo. Bueno, por ejemplo, me da que pensar que en un Estado de Derecho haya pasado lo que pasó con el fiscal general del Estado. Eso me da que pensar muchísimo. Y no solo eso, me causa inseguridad. Digo, ¿hasta qué punto estamos, digamos, corrompidos? ¿Hasta qué punto estamos en franca decadencia cuando el presidente del tribunal, y no estoy haciendo política directa, no, es central esto, cuando el presidente del tribunal, que va a tener que emitir sentencia, dice en el curso del Colegio de Abogados, bueno, me voy porque tengo que ir y todo el mundo se ríe. Bueno, eso me pareció un escándalo. También me pareció un escándalo que se haya condenado a una persona y todavía no sabemos exactamente los motivos, que además no se pudieron reunir, porque para reunir tiene que estar el tribunal completo, y 3 miembros del tribunal actuaron en 3 días seguidos en ese curso del Colegio de Abogados, por lo cual prácticamente este señor, bueno, eso. Y no voy por el lado que a mí me da que pensar ese deterioro. Me da que pensar que, por ejemplo, que los jóvenes, que algo habremos hecho mal, no lo sé, los jóvenes son los que más apoyan salidas políticas extremas. Y que no tienen ni idea de lo que pasó, de lo que fue la transición. Es verdad que para ellos es como nosotros hablar, no sé, para nosotros lo hemos vivido, pero los jóvenes, pues, si han nacido, son millennials, han nacido después del 2000, imaginaos. Me da que pensar ese mundo convulso que yo ya he dibujado en otras oportunidades, ¿no? Me da que pensar que yo creo que estamos en un franco deterioro, pero no estoy haciendo un análisis pesimista. Por eso me decido a hacer estas reflexiones, porque digo, bueno, ¿qué va a pasar cuando realmente, además, ni siquiera todo aquello que tiene valor, lo sublime, lo que nos conmueve, lo que hay que respetar, lo más sagrado, por decirlo alguna, más sagrado que el respeto a los demás, no sé si hay algo, ¿no? Cuando ni siquiera eso nos da igual, ¿no? Y entonces, por eso digo que ese espacio que queda un poco desértico, yermo, vacío, a ver cómo eso, a ver qué va a pasar, porque eso no lo podemos rellenar con consumo, con adicciones, con ese tipo de cosas, con escapismos.
Llamamos lo grave aquello de que por sí da que pensar. Entonces, esto no es muy poético, pero tendríamos que pensar en lo que de por sí da que pensar. Para mí, yo lo concreto, en el mundo que estamos viviendo. El mundo que estamos viviendo. La sociedad que estamos viviendo. Lo que hemos conseguido en España y que lo podemos perder. ¿Qué es lo gravísimo y cómo se manifiesta en nuestra época grave? Lo gravísimo es que todavía no pensamos, dice Heidegger. Precisamente, lo grave es aquello de que por sí da que pensar. Pero ¿qué es lo grave? Que todavía no pensamos. Parece que es una paradoja, ¿no? Es un poco un círculo vicioso. Lo grave es que no estamos pensando, no estamos tomando en consideración la situación que estamos viviendo, tanto social e histórica como incluso la personal. Yo encuentro gente, no digamos gente joven, yo encuentro gente, y a veces yo mismo, por supuesto, que estamos bastante perdidos, pero no reconocemos que estamos perdidos. Estamos confortablemente perdidos, pero eso puede tener consecuencias. Entonces, lo grave es que todavía no pensamos, a pesar de que el estado del mundo es cada vez da más que pensar, dice Heidegger. Ahí se aplica el estado del mundo, las pequeñas pinceladas que acabo de dar. En esta tarea el hombre debería comenzar a obrar sin demora, en vez de hablar en conferencias y congresos. Actuar y hablar sin demora. ¿Y ahora? ¿Por qué no puedo irme más allá? Ahora, sí. Pero ¿cómo se puede afirmar que todavía no pensamos si cada vez hay más interés por la filosofía, dice Heidegger? Porque por la filosofía hay interés, por la filosofía hay interés. No que sea un interés masivo, pero en cuanto tú plantees algo de filosofía, depende cómo lo plantees, hay interés. Sin embargo, el que se dé muestras de interés por la filosofía no atestigua todavía ninguna disposición para pensar. Por el contrario, el ocuparnos de la filosofía, pensadores, corrientes, escuelas, historia del pensamiento, es lo que más persistentemente puede sumirnos en el engaño de que estamos pensando. Filosofamos sin cesar, pero no pensamos. O sea que pensar no es filosofar necesariamente, mejor dicho, yo creo que pensar sí es que filosofar debe ser pensar, pero no todo filosofar es pensar. A ver, habría que hacer una distinción un poco. Cuando yo era joven se hacía, y a mí me parecía un poco extraña, pero tiene razón, tenían razón de cierto modo. No, este es un profesor de filosofía, este es un filósofo. Había como una distinción entre ser un profesor de filosofía, te explicaba historia de filosofía, explicaba a los autores, había estudiado la carrera, pero según estas opiniones, no eras un filósofo. Y yo siempre dije, bueno, hay que ser un filósofo. Ser un filósofo es vender muchos libros, estar reconocido. No, es como ser un buen músico, no solamente hay músicos excelentes que no están reconocidos, que no los conoce nadie. ¿Mm? Hay filósofos incluso que ni siquiera han pasado por la universidad. Eso lo dice muy bien Saint-Exupéry en el libro Tierra de Hombres, cuando empieza este libro, el del autor del Principito, ¿no? Cuando dice, y el campesino extraía el fruto de la tierra y su producto era universal. O sea, el producto del trabajo del campesino y de la creatividad humana y de todo eso. Yo no me manejo bien con esto. No, es que al pasarlo se va como deteniendo, ¿eh? ¿Eh? Que al pasarlo va como parándose, porque yo lo estoy siguiendo y hay momentos en que no te deja mover. Ya. Debe de ser por el tipo de documento que has utilizado. Sí, sí, un Puede ser. desastre esto. Eh, bueno, estábamos en... Ah,
Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esa expresión porque ¿cómo puedes enseñar filosofía si no eres filósofo? Yo creo. Hombre, puedes transmitir filosofía, resúmenes, dar como quien describe Los ríos de España, una síntesis de los pensamientos de los autores y demás. Pero realmente la verdadera docencia en filosofía, la verdadera transmisión, la puede hacer un filósofo. Es como uno que dice, bueno, yo voy a explicar a Beethoven y no voy a ejecutar ningún instrumento. Entonces yo creo que es muy importante, pero bueno, esa cuestión. Pero lo gravísimo en nuestra época grave es que todavía no pensamos. El que todavía no pensemos no es debido a que el hombre no se dirige en grado suficiente a lo que exige ser pensado, sino que eso mismo ha de ser pensado por su parte, eso ha de ser pensado le está volviendo las espaldas al hombre. Eso me gusta mucho la expresión. Aquello que es lo más importante, a lo que hay que dirigir nuestro pensar, nos vuelve las espaldas, se nos escapa. Es el ser. Si queréis puede ser Dios, lo que queráis. Se nos escurre. Solo podemos merodearnos, pero cuando parece que de alguna manera estamos en la pista, se nos vuelve a borrar. Lo que propiamente, y esto dice Heidegger desde hace ya largo tiempo, ponerle hace una historia de la filosofía, ya prácticamente desde Platón pasa esto, ¿no? O sea que tampoco hay que sentirse demasiado culpable. Lo que propiamente debe ser pensado se mantiene desde siempre en esta situación de volvernos las espaldas. El hombre no es capaz de pensar propiamente mientras siga sustrayéndose a lo que ha de ser pensado. La ciencia, por su parte, no piensa ni puede pensar, esto por su bien, y favorece la seguridad de su marcha. Aquí cuando se arma el rumor en la conferencia, como que no pensamos. Claro, porque no podemos pensar y razonar, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Al contrario, la ciencia tiene un cometido que si se sale de ese cometido y empieza a especular o a aventurar ciertas interpretaciones o expresar ciertas intuiciones, no fastidia, ¿eh? Porque es muy inseguro, muy inseguro. La ciencia tiene que decir lo que puede decir. Los enunciados científicos tienen que ser el resultado de hechos demostrados, ¿no? Es de lo que se puede hablar, que dice Wittgenstein. La ciencia, bueno, el abismo que media entre el pensar y la ciencia es insalvable. O sea que la ciencia y el pensar, hay un abismo absolutamente. En el fondo no tienen nada que ver. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que pensar no es razonar. Razonar, ¿qué es razonar? Bueno, las inferencias, la ciencia se basa en las inferencias lógicas, ¿no? Por supuesto sobre la base de contenidos empíricos, contrastables y demás. De hecho, tú puedes ser un perfecto lógico, un perfecto matemático y ni siquiera haber activado el pensar. Solamente podemos aprender a pensar si olvidamos a fondo lo que hasta ahora conocíamos por esencia del pensar, nos dice Heidegger. Lo que ha de pensarse le vuelve las espaldas al hombre, se le sustrae. Lo que se sustrae deniega su advenimiento. Esta sustracción es acontecimiento. Esto es otro tema muy importante. El que estemos perdidos. En el fondo, si estamos perdidos ahora, hemos estado perdidos siempre. No nos estamos refiriendo allá a la situación actual, sino que hay una parte en el hombre que es como si estuviéramos muy perdidos. De hecho, al final de estos textos pongo un poema que lo explica. Un signo somos indescifrados y en tierras extrañas casi perdimos el habla. También lo vamos a comentar. Quiero decir que para mí es como un plus también de nuestra inteligencia, en tanto facultad que aparece por evolución, que los animales también la tienen y demás. Hay algo que verdaderamente nos anonada, nos deja de alguna manera perdidos. ¿Por qué he incluido esto? Porque para mí es muy importante que entendamos la cuestión de la espiritualidad. Es más,
Lo que se le sustrae puede tocar al hombre más esencialmente, de absorberle más que todo lo presente que le toca y se refiere a él, y que le toca de una manera enigmática, escapándosele. Precisamente aquello que no podemos asir, aquello que no podemos de alguna manera explicar, es lo que más nos conmueve, lo que más nos llama la atención. Aquello, porque desde luego el tema que nos ocupa no vamos a encontrar una respuesta que nos tranquilice. No vamos a encontrar una respuesta que nos tranquilice. Ya nos gustaría. Podría suceder que el acontecimiento del sustraerse fuera lo más presente de cuanto hay ahora de presente, superando infinitamente la actualidad de todo lo actual. Precisamente el tema que estamos quizás es verdaderamente lo más importante. Aunque no lo supiéramos. Nosotros en la vida hemos vivido muy distraídos, vamos, muy entretenidos, muy ocupados. Vamos, hemos trabajado, hemos creado una familia, y de repente nos encontramos. Ahora yo lo quiero un poco centrar en nuestra en nuestra situación vital de los que estamos en esta sala, ¿no? Pero ahora realmente aparecen más, es como si se nos abriera un horizonte diferente, todo lo podemos hacer más sosegado, nos podemos dedicar al que le gusta la jardinería mejor, al que le guste pintar, al que le guste el bricolaje, al que le guste lectura. Al entrar dentro de la esfera de atracción del sustraerse, estamos en camino hacia lo que nos atrae sustrayéndosenos. Estamos en camino de lo que se nos sustrae. Esto es un poco Heidegger. Nosotros mismos estamos señalando aquello que se sustrae. Y es un señalar esencial porque nos constituye. El hombre señala en su calidad de caminante lo que se sustrae. Su esencia consiste en ser uno que señala. A ver, lo voy a traducir. En uno de los cursos que dimos hablábamos de la pregunta por el sentido. Nosotros, el ser humano, busca el sentido de todo. Pero ese sentido, que nosotros cuando la pregunta por el sentido no apunta a algo que se ha perdido o que está oculto, como si estuviera enterrado y hubiera que descubrirlo, sino que el sentido, buscar el sentido, es construir el sentido. Machado, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. O sea, si el sentido es el camino, ese camino que caminamos no está trazado, sino que precisamente en ese caminar, dirigirnos hacia eso que nos atrae, que es en realidad una utopía, que es el sentido, hace que vamos haciendo camino buscando ese sentido. No sé si me explico, luego me podéis escribir la pregunta, si queréis. O sea, nosotros somos, digo yo por ahí, aquí la esencia consiste en ser uno que señala. Yo podría decir, lo he dicho ya en otras ocasiones, y está escrito, que ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Somos, básicamente, yo me percibo a mí mismo como buscador de sentido. Somos buscadores de sentido. Si creéis en ese buscar el sentido, somos también constructores de ese sentido, arquitectos de ese sentido. Ese sentido, de alguna manera, esa búsqueda del sentido, a veces he utilizado el término utopía, del griego utopos, que no tiene lugar, pero que puede tenerlo. Yo distingo entre utopía y quimera. Y entonces, precisamente, si nosotros caminamos en pos de la utopía, a la utopía no vamos a llegar nunca, porque es como el horizonte. Pero el caminar en pos de la utopía significa que vas construyendo, es como si fuera arando y abonando esa tierra mientras vas caminando hacia la utopía. Y entonces, si echas la vista atrás, ves ese camino, dice Machado, que nunca has de volver a pisar, pero ves que se ha ido construyendo muchas cosas hasta que llegues a ese momento. Un signo somos indescifrado. Sin dolor somos y en tierra extraña
casi perdemos el habla. Esto lo pone el propio Heidegger, un poema, unos versos de Hölderlin, ¿no? Un signo somos, el ser humano somos un signo indescifrado y nosotros signo es aquello que señala, ¿eh? Los signos, las señales son signos. Bueno, señalan, nosotros mismos señalamos algo. Nosotros estamos señalando algo. Somos de alguna manera la dirección. Somos el punto quizás más... somos un punto importante del esfuerzo de la naturaleza en su proceso dialéctico, ¿no? Y aparece el ser humano, aparece la inteligencia, aparece la conciencia de que somos parte de la naturaleza. Bueno. La poesía, esto lo dice, lo pone Heidegger, ¿no? La poesía es el arroyo que en ocasiones retrocede hacia el manantial. El arroyo que procede, me gusta mucho esa metáfora, ¿eh? El manantial genera un arroyo y es al revés, la parte hacia el pensar como remembranza. Toda poesía nace de la devoción del recuerdo. Es como si fueran vestigios de algo que hemos perdido o que hemos olvidado. Pero es pura poesía esto, ¿no? Y esto ya ¿no da bastante que pensar el que somos un signo y además indescifrado? Son unas preguntas que... Esto ya no es de Heidegger, ¿eh? Era para una clase. ¿Qué es entonces lo gravísimo? ¿Por qué nuestra época es grave? ¿Qué significa pensar? Bueno. Eso es un fragmento de una de las lecciones del libro de Heidegger, en donde en el fondo dice que lo grave de nuestra época grave es que todavía no pensamos. Y Heidegger dice, bueno, pero que yo digo todavía nos da esperanza, quiere decir que podemos llegar a pensar. No sé si estoy pudiendo salir del bucle. Vamos a intentar hacer una pequeña parada. A ver, ¿qué tiene esto que ver con lo que estábamos viendo? Que nuestra inteligencia no es razón solamente, eso sí. Que pensar, una vez una alumna me dice, pensar, bueno, eso es, yo cuando hago meditación pienso, no es meditar. Menos la meditación, puede ser reflexionar, más o menos, un poco. Meditar en el sentido de la meditación oriental no lo es, ¿no? Porque según me explicaba esta chica, yo creo que ya lo he contado hasta aquí, me dice, no, lo que pasa, Eduardo, es que meditar es dejar la mente en blanco. Pensar es filosofar. Bueno, en realidad filosofar verdaderamente debería ser pensar. Atrevernos a dar pasos en lo incomprensible, pasos incluso en el desierto, a veces sin ni siquiera tener una brújula, y arriesgarnos a que para cruzar ese desierto, en vez de tomar la dirección, lo que no podemos hacer en el desierto es empezar a dar vueltas. A veces si no tenemos algún medio, una manera de señalizar el camino, damos vueltas, o en un bosque. Lo importante es ir siempre en dirección recta, porque lo dice Descartes en el discurso del método, aunque a veces tenemos mala suerte y hemos elegido la recta que nos alejamos, pero lo que no se puede dar dando vueltas. El merodear a veces puede ser dar vueltas. Entonces, ese es pensar. Y pensar en lo que de por sí da que pensar. Y entonces cada uno le tiene que poner contenido. Bueno, me voy a quedar un poco aquí. Quizás a lo mejor conviene que intervengáis. Así yo también, porque no es tan fácil este texto, en el seno de unas cuantas clases de Heidegger, bueno, pues sí, ya la gente habíamos visto otros elementos, ¿no? A ver si alguien quiere... Yo recuerdo primero, para que el hombre piense, le tiene que interesar un tema. Pero con una desgracia, que conforme te vas acercando al tema que te interesa, el tema te da la vuelta. Yo eso lo interpreto de que nunca eres capaz de cerrar el tema.
O sea, estás permanentemente merodeando, acercándote, pero no concluyes. Es algo así como una utopía. O sea, la utopía, tú entras en una dinámica en la cual luchas, peleas, piensas, haces acciones, pero la utopía nunca la llegas a coger con la mano. Exactamente. Y yo he visto ahí un poco de luz con la utopía, porque al principio no me terminaba de aclarar, y cuando has sacado el tema de la utopía he podido entender. La ciencia razona, pero no piensa. Sí. Yo eso tampoco lo termino de entender bien, Eduardo. O sea, quiero decir, no sé muy bien la distinción entre razonar, pensar. O sea, quiero decir, cuando un hombre se llega a obsesionar por un tema, porque los científicos son obsesivos. O sea, es como un filósofo. Cuando son personas estructuralmente obsesivas, en el sentido positivo de la palabra obsesión. No estoy diciendo en plan negativo, es decir, están dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, es que eso no es pensar. Eduardo, y gracias, porque yo nunca había oído hablar de este tema, y la verdad que Bueno, es muy complicado. y gracias a ti. Mira, tu primera parte impecable. O sea, ya poder reproducir en esas pocas palabras lo que yo te intentaba transmitir, a mí me tranquiliza. Es eso, ni más ni menos. Ahí luego podemos sacar más contenido. Lo segundo, efectivamente, a ver, ¿qué pasa? La ciencia como tal no piensa. Otra cosa que es el científico, ojo, el científico claro que piensa. ¿Cómo no va a pensar? El científico tiene, digamos, si el pensar, ahora a ver si podemos suavizar un poco el lenguaje, si el pensar es esa inquietud, el pensar fundamental, existencial básica, que nos preguntamos por lo grave, y en el fondo, ¿qué es lo grave? Aquello que se nos escapa, pero metafóricamente dicho, pero lo grave en el fondo, ¿qué sentido tiene mi vida? Es que nosotros lo que nos estamos preguntando siempre es, ¿cuál es el sentido de mi vida? Lo digo no el sentido de la vida del ser humano. El ser humano nos podría importar 3 pimientos. No, yo lo que quiero saber, ¿cuál es el sentido de mi vida? Que esto tiene sentido. La pregunta por el sentido nos asalta. Y nos asalta, nos incita, nos atrae, pero nos puede dejar tirados. Nos puede dejar tirados. Vamos, normalmente nos deja tirados porque se nos sustrae, porque nos da la espalda. Pero la pregunta, nosotros, voy a aludir, gracias, es muy importante las intervenciones en este momento. A veces son una complicación cuando estoy explicando un tema mucho más escolar, digamos así, más sistemático, pero ahora sí, porque en el diálogo se aclaran muchas cosas. A ver, ¿cuándo pensamos? Verdaderamente pensar sería, en la conversación que tuve anoche, pensamos cuando tenemos un problema, en el fondo, algo que resolver. Si no tenemos algo que resolver, entonces pensamos, digo, ¿cómo salgo yo de esto? De esta situación médica, económica. Normalmente son situaciones que nos exigen empeñarnos a fondo para buscar una salida. Luego, entonces, digamos que el pensar sería como una parte de nuestra inteligencia que va como a marcar el camino. Y luego vamos a poner todos los medios adecuados, ahí vendría el razonamiento. Yo me acuerdo en una oportunidad hace miles de años ya, yo hablaba de la estructura de la personalidad y decía que la persona, no me quiero ir por las ramas porque no quiero perder una cosa, pero bueno, digamos que yo decía, la personalidad es como un barco, ¿no? Entonces, en el barco por un lado hay un capitán, el pensar. Por otro lado hay unos ingenieros, hay unas máquinas, una sala de máquinas. Y eso es el razonamiento, el razonar. Por otra parte está la propia nave, que puede tener fallos, o sea, y por otra parte está el contexto, que era el mar. El mar, digamos, la climatología, todo esto. Hablando en psicología, ¿no? Entonces, que a veces los problemas hay que ver dónde están. Pero es muy importante porque ahí está, la metáfora, el pensar es como una parte nuestra donde tenemos
Hacia allí quiero dirigirme. Donde trazamos propósitos y planes. Y luego utilizamos, lógicamente, si yo tengo un problema económico, tendré que actuar muy, desde el punto de vista lógico y deductivo de una manera muy clara, ¿no? Porque si no, no podemos. Bueno, me viene a la mente, perdóname las digresiones, pero el matemático Peano, al cual yo le he dedicado una parte de mi trabajo a lo largo de mi vida, y fue un gran matemático. Bertrand Russell se considera su discípulo y demás. Y en un determinado momento estaba Italia con el tema de las pensiones, como tenemos, que entonces estamos hablando al principio, estamos en el primer tercio del siglo XX, que las pensiones no daban más, que no digamos. Entonces Peano descubre que hay un fallo matemático y resuelve el problema de las pensiones, hay una ahorita, ajustando matemáticamente la fórmula que se aplica. Entonces, quiero decir que a veces hace falta el capitán o el timonel o lo que sea, pero también los recursos que vamos a utilizar para poder cumplir con eso. Pero ahora vamos a lo otro. ¿Cuándo pensamos? Todavía no pensamos. Mira, lo dejamos a Heidegger. Heidegger dice, incluso reconoce que es difícil, su obra clave es El ser y tiempo que se las trae, y él recomienda leerlo en francés. La traducción francesa dice que es mucho más amable que la alemana. Sabes que estos europeos, sobre todo Centro Europa, hablan inglés, francés, alemán, todas estas cosas. Dice que aconsejaba leerla en francés. Yo no la recomiendo El ser y tiempo. Sobre todo para los aficionados. Tengo unas muy bonitas que se pueden recomendar, que son luego, Los caminos en el bosque, se llama. Es muy interesante, ¿no? Porque habla del arte, es muy bonito. ¿Cuándo pensamos? Yo creo que pensar se piensa poco y además que hay que pensar poco. Sería terrible estar todo el tiempo pensando, pero terrible. No confundo pensar ni con elucubrar, ni con fantasear. O sea, el pensar es un contenido de conciencia desde el punto de vista de la psicología, como nuestros sueños, como cuando vamos en un viaje estamos fantaseando, los recuerdos. No me refiero a nada de eso. El pensar al que yo me refiero es ese pensar interrogador y descubridor que tiene consecuencias o que puede tener consecuencias. Menos mal que no pensamos todo el tiempo, porque solo pensamos cuando se produce algo que yo le llamo situaciones límite. Una situación límite es algo que nos da por natural, que nos da que pensar. Y la situación límite que nos provoca ese pensar es, digamos, estamos obligados a pensar, estamos impelidos. Es cuando nos preguntamos, fijaos, es la pregunta por el sentido. Pero fijaos que nosotros la estamos prácticamente verbalizando cuando decimos, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿O no lo hemos dicho alguna vez? Cuando algo ves que no tiene ni pies ni cabeza, ¿dónde vamos a parar? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede haber un degenerado en Francia que lo que hacía con esta famosa señora Pericot, no sé cómo que se llama? Bueno, ¿cómo te explicas? ¿Qué sentido tiene? ¿O qué sentido tiene que una población que se supone que es más o menos cívica, no es tanto, Estados Unidos tenga un primer mandatario como el que tiene, ¿no? O cuando de repente, los otros días me enteré una noticia terrible de una familia mía allí en Argentina, que su chico estaba en bicicleta, había ido con unos amigos a jugar al fútbol, cruzándose prácticamente una avenida de frente, y lo mataron porque una señora no respetó el semáforo y lo mató. Y se quedaron sin el chico. ¿Qué sentido tiene? La pregunta por el sentido nos la hemos formulado, o bien de manera negativa, ¿qué sentido tiene? Y hemos hasta protestado, es una expresión de lamento profundo, o al revés, cuando parece que todo tiene sentido. Hay momentos felices, muy felices, experiencias estéticas
experiencias en la naturaleza, haber cumplido con un objetivo que me ha costado. ¿Eh? Yo a veces digo enamorarse incluso. Hay cosas que parece que todo tiene sentido, todo encaja, ¿no? Y que además también es fugaz, ¿eh? Porque no puedes estar instalado en el sentido. Qué sé yo, tú haces un esfuerzo enorme para conseguir algo, un deportista lo consigue ganar la competición, bueno, muy bien, lo disfruta, pero bueno, se prepara para lo que sigue. Dormirte en los laureles, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el enamoramiento, que más, sobre todo el enamoramiento. El enamoramiento es solo una pista para ver que tú ahí intentes algo, pero como no lo trabajes y no lo abones y no lo organices, pues puede ser simplemente un fuego artificial, ¿no? Entonces, qué sé yo, la gente, cuando nos esforzamos mucho para preparar una oposición, al final la consigue. Uno puede reaccionar de diversas maneras, ¿no? Pero normalmente pues es una gran satisfacción, porque es como aquel que se prepara para subir una montaña. Mi ciudad natal está en la Concagua, ahí, entonces yo he estado, no he subido la Concagua, pero he estado en la parte base de la Concagua, los campamentos base, donde hay lagunas glaciares y demás, pues esa gente que se prepara y corona una cima. Eso te da sentido, pero es fugaz. Entonces, claro que nos hemos hecho. Bueno, ahí cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué sentido tiene esto? Es el pensar al que yo me estoy refiriendo. Ya no vamos a dejar a Heidegger. A lo mejor Heidegger me diría, no, sí, pero Eduardo, mira esto, me da igual. ¿Eh? Pero verdaderamente lo que es necesario que pensemos, es necesario pensar porque es necesario atender al llamado, digamos, a los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Es la problemática de nuestro mundo convulso, que yo lo llamaba, ¿no? El mundo da mucho que pensar, dice Heidegger hace casi 100 años. A ese pensar me refiero, pero menos mal que no estamos todo el tiempo pensando, porque sería peor, sería muy obsesivo y además sería como la deformación profesional brutal, sería una especie de, no sé, de hipocondría del pensamiento, una cosa terrible, ¿no? Menos mal. Lo ideal es que ese pensar emerja en las situaciones límite. ¿Qué es una situación límite? Algo que es muy fácil. Yo explicaba, hace tanto que explicaba estos temas, las explicaciones límites se sienten, las situaciones límites se sienten, se somatizan incluso en esta parte del cuerpo. Aparato cardiorrespiratorio, aparato digestivo. ¿Eh? Tengo un nudo en el estómago, tengo un nudo en la garganta, tienes palpitaciones, puedes tener incluso espasmos intestinales. Estos son las situaciones límites. Puedes vomitar. O sea, esa situación límite realmente se advierte hasta físicamente. Entonces, de alguna manera, y son cosas que te impresionan, que verdaderamente salen de lo normal. Por eso que lo grave no es permanente. Nosotros no vivimos instalados en lo grave. Pero ese mismo pensar, eso es una manifestación del pensar. Es como si yo quisiera explicar ahora manifestaciones del inconsciente tal como lo entiende Freud. Por ejemplo, nuestros sueños o nuestros actos fallidos. No sé si me he aproximado un poco a algo con esto. ¿Eh? Yo coincido contigo porque para mí pensar, o sea, que lo que hemos dicho, ¿no? Que yo pienso, pero porque para darle sentido, siempre me ha gustado pensar lo que estoy haciendo merece la pena. Es verdad que a veces no tiene respuesta. Yo tengo que ir a trabajar porque tengo que comer, mi familia y tal. Y ahora, en esta etapa de la vida, para mí tiene sentido mis nietos. Porque lo demás, tal como está, digo, ¿qué sentido tiene que estés aquí en este mundo, ¿no? Porque me parece todo tan atroz que si no estoy, no me voy a perder nada, al contrario, creo que voy a ganar, ¿sabes? Lo único sentido que me mantiene que tengo unos nietos maravillosos, o sea, porque el resto, no sé cómo decirte, prefiero no pensar, prefiero ya pasar de las noticias, que siempre me ha gustado, las sigo escuchando,
pero para mí, levantarte todos los días y a ver cuál brutalidad más gorda, o sea, pues, me apetece dar una vuelta del parque o hacer Ya. algo, o ejercicio, pero salir por salir, digo, bueno, pues, no sé, a lo mejor. Así es. Estoy de acuerdo, ¿eh? Me gusta porque damos un poco, en nuestro diálogo, estamos dando cuenta que se va generando unas posibilidades de acuerdo y sobre todo de compartir experiencias en ese sentido, ¿no? Fijaos, yo a veces he dicho, así como tengo frases que son un poco contundentes, incluso cuando yo digo la única manera de ser un buen cristiano es no creer en Dios, pero yo diría, hay que pensar lo menos posible. Como este señor, que es filósofo, hay que pensar, no es bueno, pero hay que pensar lo menos posible. Lo que pasa es que a veces hay algo que nos da que pensar. Por eso lo grave es aquello de que por sí nos da que pensar, que dice Heidegger. Pero hay gente que está tan como anestesiada o como lo queramos llamar, que ni siquiera piensa en aquello que hay que pensar, porque ni lo percibe, no le llama la atención. Y esto es muy peligroso, que tú no tengas unas ciertas antenas de que te permita, porque ¿para qué sirve pensar? Aparte de para darle un sentido, probablemente en la parte más práctica e instrumental, para buscar soluciones, ¿no? A ver, ¿cómo no vamos a pensar a una determinada edad cómo queremos vivir? ¿Qué nos gustaría? Si seguir en casa, si ir a una residencia, si irnos a vivir con un hijo. ¿Cómo no vamos? Eso hay que pensar. Y además hay que acertar en función de las posibilidades de cada uno, ¿eh? El otro día me decía una amiga que otra amiga suya, yo no sé si es por aquí cerca, está viviendo en un sitio de gente mayor, cada uno tiene su apartamento, pero tienen unos servicios comunes y una serie de cosas. Bueno, digo, puede estar muy bien, pero habrá que tener, yo no sé si podría, Posibilidades. hay que tener dinero. Al mismo tiempo, tú has hecho una cosa muy interesante. Las cosas, yo a veces lo digo, hay que hacerlas. Vamos a dar una vuelta, no, con un propósito. A mí no me lleva, como yo nunca he sido de bares, porque no he nacido aquí, no soy de bares, y menos estar de bares de pie. Sí, yo he sido de sentarme en una mesa, lo hacía mucho, sobre todo en otras épocas, un vino, una cerveza y charlar, eso sí. Eso sí. Pero de bares así de pie y no digamos de bar en pie. Hay veces que dicen los médicos, sí, pero no se aísle, hay que socializarse. Bueno, perdóname. Yo necesito mi propia tranquilidad, porque este mundo de la espiritualidad, al cual digo claramente que he caído de golpe, casi de bruces en él, Yo como tú, he caído también ahora. Sí. entonces todo lo que me distrae de eso casi me molesta, ¿no? Porque yo me monto una vida entre la lectura, la música, la música, yo la he descubierto tarde la música, porque he sido muy burro en la música y no he tenido formación, no he tenido oportunidades, ¿eh? Pero por ejemplo la música ahora prácticamente escucho un determinado tipo de música y me encanta estar tranquilo, estar en lo natural, tengo posibilidades más o menos de estar, ¿eh? Y cuando me invitan a algo, me agoto porque yo no es que conoce gente, pero vamos a ver, por favor, sí, no es que no necesite conocer gente, me encanta conocer gente, pero tampoco es algo que me mueve, ¿eh? Aparte que, bueno, esta actividad te socializa y en esta actividad pues haces algunas, no ese amistoso ser cuate como dicen los mexicanos, como si hubiéramos compartido el colegio y la escuela primaria, pero bueno, te socializas con gente que ya, con un grupo de gente que tiene también un propósito, ¿no? Bueno, estamos también bastante en sintonía. Solamente quiero aclararte la parte donde dice, yo digo en este momento que hay que pensar lo menos posible, ¿eh? Lo digo con hay que pensar lo menos posible, pero hay que pensar cuando hay que pensar, ¿eh? Y pensar en lo que se debe pensar. ¿Y qué es lo que se debe pensar? Que todavía no pensamos. Yo de ahí sí que lo sostengo, no solo un juego de palabras, porque nosotros tenemos que tener conciencia que si queremos avanzar, avanzar nuestra sociedad planetaria, tenemos que avanzar hacia un estatus mejor, que
que tiene que ver mucho para mí con los derechos humanos, la igualdad, la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería pensar, nuestra época es grave porque todavía no pensamos, en el sentido, todavía nos estamos enredando en los mismos problemas que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera. O sea, llevamos 100 años y seguimos enredados en lo mismo. Es como si no avanzáramos, pero bueno. Cuando decimos que no nos echa la bronca individualmente, está hablando que nuestra época es una época que de para Heidegger llevamos siglos, habiendo perdido el norte, porque, porque hay toda una temática suya que no la voy a explicar ahora, que es el olvido del ser, ¿no? Simplemente descifrando lo que es el ente nos olvidamos del ser. Bueno, es una cosa un poco técnica, pero él está haciendo como digamos, estos filósofos como Heidegger, o como Nietzsche, o como Ortega y Gasset, o como Henri Bergson, por ejemplo, que no lo he mencionado, son filósofos que no son profesores en una licenciatura, están fuera ya de la universidad por distintos motivos. Ortega y Gasset porque ya se salió fuera de cuando la época del franquismo, Heidegger porque se fue después de haber tenido sus ciertos coqueteos o sea, ciertas relaciones con el nazismo. Prácticamente son pensadores que hablan a las conferencias de esta gente, no sé cómo sería para entrar en ellas, pero era algo, los que han estado, yo he conocido gente que ha estado en las de Henri Bergson en Francia y otros filósofos escriben, y por visto este hombre. A ver, cuando tú de alguna manera eres un filósofo de estos que no solo tienes todas las capacidades, sino que estás centrado en ese camino del pensar y de la filosofía, realmente a veces parecen como profetas. El propio Ortega, que es un poco el equivalente español de esta gente, porque es contemporáneo de ellos, se forma en Alemania, con Husserl y demás. Ortega ya en la revista de Occidente y toda esta conferencia, la gente iba a escucharlo, a Ortega, porque aparte tenía un verbo increíble, bueno, y hacía análisis, normalmente son críticos de la cultura, críticos de la civilización, críticos de la sociedad. Nietzsche lo es de alguna manera, dentro de, más que conferencia, Nietzsche es un poco solipsista, ¿no? En el sentido de que vive en un mundo en ebullición, pero dice unas cosas brutales de crítica a la civilización occidental, ¿no? Cuando dice que, bueno, que esto lo hemos muerto, lo hemos matado a nosotros, ni siquiera somos conscientes que hemos matado a Dios. Es lo mismo que dice, no pensamos en lo grave. Lo grave es que Dios ha muerto. No se refiere al Dios, no es que lo hayamos crucificado, lo hemos matado, porque es una creación nuestra, pero lo hemos matado y nos hemos quedado sin Dios y además nos da igual, para colmo. Estamos a la deriva y nos da igual. Nos podemos cargar, yo pienso, no voy a entrar en una vena como es conspiranoica, pero desde luego cualquier loco de estos que nos está gobernando, con toda la potencia nuclear que hay. Me acuerdo Carlos París en un Crisis de la Civilización Nuclear, que escribió ya hace como 40 años, por lo menos, si se puede conseguir. Carlos París, aparte que algunos lo habéis conocido, él fue el fundador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. El fundador fue él. Es un filósofo importante, nada auspiciado por los distintos regímenes y no se le ha hecho justicia, pero es un pensador muy, muy importante. Y entonces en Crisis de la Civilización Nuclear va diseccionando 40 años atrás todos los peligros, cómo vivimos pendientes de nada, de un loco que aprieta un botón. Por cierto, tiene una de sus obras más últimas, casi póstumas, fue la época, cuando habla de la época de la posverdad, todo esto. Es un filósofo muy actual. A lo mejor algún día sería bueno hacer un homenaje a Carlos París, que es un filósofo contemporáneo muy, muy importante, ¿no? Él incluso empezó como en Falange y luego fue del Comité Central del Partido Comunista.
de España en alguna temporada fue candidato a senador, pero no iba a sacar ningún. Era un libre pensador, fue una persona además increíble. Yo fui muy amigo suyo, tuve el gusto me quería mucho, digamos, porque éramos amigos, pero para mí era una figura un poco paterna también, ¿no? Yo a veces pienso cuando tengo amigos 20 o 30 años más jóvenes que yo, que es imposible, porque te ven como un padre. Y además siempre estás un poco con las personas mayores, siempre, aunque no, te daba confianza, me invitaba, siempre estás un poco cortado, estás con una persona mayor, a pesar de que en España se podía tutear. Este Carlos París esto lo explica muy bien. Entonces, hay que entender a estos pensadores, ¿no? Es para mí, que en esta pequeña digresión, la labor del filósofo actual es esa. Cuando en México son muy salameros, ¿no? Y entonces te ponderan, te halagan de una manera que, a ver, ¿de qué están hablando de eso? Yo sé quién soy. Y la gente sabe, bueno, la gente allí no sabía quién soy. Entonces me decía intelectual, y digo, mira, no me gusta esto de intelectual. Soy intelectual. Yo no soy un intelectual. Yo prefiero, digamos, percibo como un activista. Un activista. Quizás esa filosofía a martillazos que decía Nietzsche, ¿no? Porque la gente tiene que despertar. Tampoco me siento un profeta, pero desde luego necesitamos. A mí me gusta mucho lo de la Universidad Popular, porque en pequeño son como aquellas conferencias, no porque yo me quiera sentir más importante, ¿no? Aquellas conferencias que daba Heidegger o Henri Bergson o todos estos pensadores, los das en 3 cantos. Resulta que en 3 cantos llevamos años, creemos unas charlas de filosofía, donde viene gente siempre. Estamos hablando de cosas bastante importantes y además hay unos anales, hay cosas escritas, hay cosas grabadas. O sea, esto es lo que a mí me gusta. La filosofía, si no se comunica al ciudadano, por supuesto que es un ciudadano muy selecto, porque a ver, ¿quién viene a un curso de estas características? Pero si no se comunica a los ciudadanos y no se comparte no se genera un estado, un ámbito adecuado, abonado, para precisamente que surja el pensar. Porque el pensar tampoco es individual. Pensar tampoco es individual. Es individual, pero realmente es también una toma de conciencia social y colectiva. Es aquello de que cuando... ¿qué hora es? Voy un poquito a Sartre. Cuando Sartre dice, mis actos, ya me avisó este señor que se tenía que... No, gracias a ti. Mis actos no solo me atañen a mí, mi comportamiento, aunque sean aparentemente sin testigos, si yo tiro desperdicios fuera de lugar, estoy afectando al conjunto. Y como yo trate a mis hijos y a mis amigos y a mi familia, estoy generando una manera, es pedagogía eso. Nosotros hacemos pedagogía al vivir. Entonces, nuestros actos deben ser socializados, deben ser ¿cómo explicarlo? Debemos transmitirlo para que lo podamos ir compartiéndonos y podamos ir, no sé, arropándonos más y reconociéndonos más en el camino. Yo hice unos trayectos, unos pocos, he hecho algo del Camino de Santiago, pero conozco gente que lo ha hecho. Es como el Camino de Santiago. En ese camino, ¿no? En el Santiago, el camino de la vida, pues te encuentran los compañeros de viaje, en este caso vosotros, que, oye, mira, que siguiéramos caminando. Aquí se ha dado, en los años que teníamos 30 y tantas sesiones, hay grupos de amigos que se han formado que todavía están reuniéndose y haciendo cosas, ¿no? Por ahí. Porque te encuentras que no estamos solos. Yo estoy seguro. Porque como la verdad, por otra parte, es intersubjetiva, lo que nosotros descubrimos en el pensar, a la medida que lo vayamos formulando y vayamos logrando un cierto consenso de decir, oye, mira, yo me he sentido muy identificado con lo que habéis dicho las 3 personas que habéis hablado. Fijaos qué interesante que esto lo pudiéramos aplicar a la política, que fuéramos verdaderamente capaces
¿eh? Hacer un discurso constructivo. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Qué repugnante y vomitivo está haciendo la situación actual? Terrible, 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 es de auténtico canibalismo, efectivamente, como decía un parlamentario. ¿Mm? Bueno, ese es el mundo que nosotros podemos ir construyendo y que nos lo merecemos. Además, nos lo merecemos. ¿Qué sentido tiene este? Pues el avanzar, tú lo has pillado perfectamente. Aquí habría una serie de términos, si hiciéramos una tormenta de ideas, una serie de términos que van relacionados. El término utopía es un término precioso. El término caminar. Caminar, mira, si buscar el sentido, si caminar es buscar el sentido, encontrar el sentido es precisamente descubrirse como que soy un buscador de sentido. El sentido de mi vida es que somos buscadores de sentido. Y nuestra vida, digamos, siempre va a tener sentido en la medida que busquemos sentido, o sea, que le demos sentido. Entonces, los que verdaderamente somos artífices del sentido de nuestra vida somos nosotros mismos. Jean-Paul Sartre dice, voy a dedicarle unos minutos a este señor. Jean-Paul Sartre, sobre todo en el existencialismo del humanismo, Jean-Paul Sartre dice una cosa muy importante. Dios no existe, como Dios no existe, en el texto que yo he mandado, dice, si Dios no existe, todo está permitido. Y entonces, Sartre dice, bueno, entonces precisamente dicen los contrarios, los que les intenta argumentar contra el ateísmo. No merece la pena argumentar contra el ateísmo, ni tampoco argumentar contra los creyentes. No tiene ningún sentido, es perder el tiempo. Los ateos tienen sus motivos y además que hay que ser ateo de una... Hay que ser ateo de una cosa y creyente en otra. Cuando me preguntan, ¿pero tú eres creyente? Pues menudo lío, te lo digo o te lo cuento. Yo no creo en Dios. En el Dios ese que cree la gente yo no creo. ¿Creo en la vida después de la muerte? Pues tampoco. Y sin embargo me siento cristiano. Ya lo explicaremos. He tenido una charla interesante con el amigo César, que tiene una formación teológica importante al respecto. Además me senté al lado de él en la comida, nos fuimos juntos, nos encontramos y nos sentamos en la comida que hicimos esta en la hípica de los voluntarios. Y tuvimos una charla muy, muy interesante, ¿no? Porque en el fondo, como diría Hans Kuhn, lo que tú no crees, yo tampoco. A ver, lo que no creemos, es normal no creer en una serie de cosas. ¿Cómo vamos a creer en una causa primera del universo como algo divino? Que haya causa primera del universo puede ser, pero yo no le voy a rezar esa causa. Entonces, se puede ser perfectamente ateo del Dios metafísico y, sin embargo, creyente en una espiritualidad, o sea, asumir una espiritualidad cristiana, que es la de nuestra cultura, que a mí me resulta muy interesante, porque vengo de un cristianismo diferente que el que se produjo en España, ¿no? Bueno, entonces, cada uno somos responsables de nuestros actos. Precisamente, ¿qué quiere decir existencialismo? Que nosotros, el ser humano no nace con una esencia determinada, o sea, con un sentido prefijado. Porque si nosotros naciéramos con una esencia predeterminada, eso nos lleva a que hay alguien que la estableció, o sea, Dios. Nosotros somos una pura existencia vacía, ¿eh? Por eso ahí viene el existencialismo, lo explica muy bien el existencialismo en un humanismo, una ahorita muy fácil de leer, todo lo contrario. Sartre es muy fácil. Bueno, depende, te meten en la náusea, al ser en la nada, vais a salir catapultados también, como con el ser y tiempo. Y entonces, nosotros vamos construyendo nuestra esencia. ¿Sí? La esencia es lo que somos, la vamos construyendo. Y está completita en el momento de nuestra muerte. Ahí está nuestra esencia completa. Nosotros somos los constructores de nuestra propia esencia. Muerte que, por otra parte, dice Sartre que a nosotros nadie nos pidió permiso para nacer, ni podemos elegir no morir. Y ahí, entonces, en ese trayecto entre el nacimiento, que nadie nos preguntó, fuimos arrojados de este mundo, que nos la arreglemos, y luego vamos a morir. Y sin embargo, nuestra vida, el sentido de nuestra vida, o sea, nuestra esencia,
Lo que somos, el para qué somos, nuestro propósito, todo eso, eso sería la esencia, lo construimos nosotros. Y eso, por supuesto, eso también lo trabaja Heidegger. Tú estuviste el año pasado en el curso sobre el existencialismo. Eso nos produce lo que es la angustia. Esa angustia viene, entre otras cosas, provocada por la responsabilidad, el saber que somos nosotros los que tenemos que construir nuestra propia vida, el haber sido arrojados, es una manera de hablar, ¿por quién? Por nadie, estamos arrojados ahí, en un mundo en el vacío o en el mundo sin sentido, y la responsabilidad, esa responsabilidad que es muy dura, porque sabemos que somos de alguna manera también pedagogos, eso lo digo yo, la palabra me gusta mucho, pedagogos del sentido. Cuando nosotros amamos, o somos amigos, bueno, amar en todas las vertientes, en realidad estamos generando una pedagogía del amor. Y para mí cuando Jesús, aquella figura, yo hablo de figura de Jesús, ni siquiera hablo del personaje, la figura que se ha construido Jesús, amados los unos a los otros como yo os he amado, que sea la pedagogía del amor, más que realmente que expresarlo en palabras, es actuar en una línea del amor, que para nosotros es muy fácil, pero que es la cristiana, la que está en los derechos humanos, la que está en el Capital, en las obras de Marx, es la cristiana. Enrique Dussel, pensador argentino mendocino como yo, que falleció, muy importante, uno de los autores, una de las figuras de la filosofía de la liberación, hizo un estudio. Marx es el filósofo de la historia que más menciones bíblicas tiene y más menciones a Jesús. Porque está en todas partes. Y no digamos nada de Feuerbach. No digamos nada de Feuerbach. Porque realmente, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos es ni más ni menos. Eso se da en el seno de un mensaje cristiano, judeo-cristiano, pero pasado por el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, y entonces esa angustia es esa angustia que normal, ¿no? Porque, a ver, puede ser incertidumbre, puede ser estar perdido, pero el ser humano, como tú decías, nunca vamos a estar plenamente satisfechos. El que dice, hasta aquí he llegado, ahora lo tengo todo, se equivoca muchísimo. Hay una obra de Viktor Frankl, que es muy recomendable, que el hombre busca el sentido, se consigue facilísimo. Y además hay una parte anecdótica de cuando va a un paciente que estuvo en campo de concentración, ¿no? Y le dicen, yo estoy fatal, me quiero suicidar. No, estoy fatal. Pues, ¿por qué no se suicida? Le dice Frank. Bueno, hombre, es que entonces empieza no, bueno, en realidad, entonces empieza a encontrar propósitos y justificaciones para no suicidarse. Y ahí empieza el tratamiento, o mejor mismo, dicho, a lo mejor ahí mismo termina el tratamiento. Pues suicídate, déjate de tonterías, si tu vida no tiene sentido, es absurda, suicídate. Entonces, verdaderamente somos buscadores de sentido. Somos buscadores de sentido. Y ya os lo he dicho, yo es que soy repetitivo, ¿ves? Los filósofos, algunos somos tan repetitivos, ¿verdad, Alejandro? Por lo menos el pobre Alejandro conmigo. No, pero si ya lo has dicho, si yo lo digo continuamente, las mismas cosas, digo 4 o 5 cosas siempre, y de ahí no me voy a mover. Pero cuando me preguntaban, ¿pero usted es un romántico? Yo, sí, si ser romántico es creer en cosas que sé de antemano que no existen, pues vaya que si lo ve. Ah, pero tú se puede creer, sí, claro. Y eso la pista me la dio Kant. Siempre me la había dado, pero a la vejez viruela, ahora, digo, ¿y por qué yo no voy a forjarme un cierto tipo de creencia que me venga bien? ¿Por qué no voy a tener esperanza? Por ejemplo, esto me va a costar, ¿no? Pero el otro día alguien me decía, no, yo creo en otra vida. Luego a lo mejor me entero que no tenía sentido. No, si no te vas a enterar. He comentado. Yo no necesito ni siquiera creer en otra vida.
No necesito creer en otra vida. Es que Bueno. es difícil creer en la otra vida, ¿no? Sí, es muy Razonándolo es muy difícil. Es muy difícil. Y por lo tanto no estamos obligados, mira, el propio Santo Tomás de Aquino, no estamos obligados a creer en lo que no entendemos. Santo Tomás de Aquino, que se lo ha vituperado muchísimo a este autor, y era un tipo súper inteligente, tenía las cosas muy claras, ¿eh? Y por eso fue perseguido y por eso tuvo hasta prohibido, ¿eh? Hasta que lo reivindicaron a finales del siglo XIX, ya. ¿Eh? Pero nadie está obligado a creer en lo que no entiende. ¿Para qué vas a creer en lo que no entiende? Yo qué sé, ya será lo que tenga que ser. En fin, Es que es como muy naif, ¿no? Pensar que hay un... ¿eh? Y ahora que nos han ido quitando lugares habitáculos, ya no hay purgatorio. Parece que tampoco hay infierno. Y el cielo, entonces, ¿qué sentido tiene? A propósito, que acabé el libro de cerca, me llamó mucho la atención que el Papa dijera con toda seguridad, tan seguro de cómo va a resucitar y tal. O sea, que él como Papa lo tiene que decir, pero yo qué sé, como humano podría haber dicho, creo que sí, o yo qué sé, pero con toda seguridad, o sea, parecía como sentado a cátedra. Bueno, pero... No, pero eso que tú dices, yo todavía me da vuelta, ¿eh? Sí. Yo tuve relación con Bergoglio, Sí, ya nos has contado, sí. Y al mismo tiempo, sobre todo, me formé en estos temas con el que fue profesor de Bergoglio, que es Scanone. Y entonces yo tiendo a asimilarlo a lo que yo, porque como en casi todo, más o menos estamos de acuerdo, digo, Bergoglio no puede creer. Yo me he preguntado, pero sin ningún tipo, que una persona como Bergoglio no puede creer en Dios. No puedes creer, ¿cómo vas a creer en Dios? El Dios metafísico. Es lo de San Manuel Bueno Martí. Y Martí, sí. Pero eso no es ser un farsante. Eso no es ser un farsante. Para nada. Pero lo dicho con tanta claridad, ¿no? Y habló hasta de la Virgen y demás. Bueno, no tengo ni idea. Pero desde luego, no, porque Bergoglio es un tipo muy inteligente. Pero ¿cómo puedes creer en otra vida si eres tan inteligente? Es que no lo sé. Y que lo dijera así, con toda seguridad, con toda seguridad. Y venga a repetirlo. Bueno, lo repetía dos veces. Pero no podría decir otra cosa. ¿Mm? Que no puede Podría dudar, ¿eh? Podría dudar. No podía. No. ¿No podía qué? Que no podía decir otra cosa que la que dijo. Ah, no, bueno. Mientras hay tanto que es imposible romper eso. Es decir, que ese hombre pensaría en su fuero interno otra cosa, probablemente. Pero tuvo que decir eso. La que se hubiera liado si dice otra cosa. No, efectivamente, no. Seguramente no sería. No sería. No tiene sentido. ¿No? Yo sabía, desde que empecé a leerlo, sabía lo que iba a contestar. Desde que empecé a leer el libro, yo sabía lo que iba a contestar el Papa. Claro. Porque no hay alternativa. Pues yo pensaba que había otra cosa, fíjate. Pero no tiene alternativa. Ya. Pero tú sabes, el sustento de la Iglesia, madre mía, si este tío dice eso, Se cae la iglesia. no, Sí, no sé. estamos de acuerdo. Imposible. Por eso yo me he ocupado en el librito ese, que tenéis algunos, en ir mencionando una serie de autoridades en la historia de la religión, del cristianismo y del catolicismo, en donde, sobre todo de teólogos actuales, vamos, del siglo pasado, donde para ser cristiano y para estar dentro de no se necesita creer en Dios, que no necesitas aceptar, que puedes hacer, estás dentro de la iglesia aunque no aceptes la inmortalidad. Yo lógicamente, he buscado argumentos en mi línea, porque yo al fin y al cabo no tengo el peso que pueden tener estos señores. Yo sigo pensando que ni quita ni pone nada que hay otra vida en esta vida. Vamos, estoy seguro que no hay, ¿eh? Y a veces he sido brutal porque he dicho que yo me voy a morir igual que una cucaracha. Tengo la misma inmortalidad que tiene una cucaracha, ¿no? Pero a veces no hay más remedio que ser un poco brutal. Pero lo importante es dar sentido a la vida en esta vida. Y no esperar la recompensa o no de lo que pueda venir. Porque nos estamos perdiendo nuestra existencia. Yo creo que es fundamental disfrutar de lo que tienes. Ser positivo. Pero no está reñido tu posición con dar sentido a la vida
material del cuerpo. O sea, es decir, Absoluto. tú tienes que darle un sentido, pienso yo, a nuestra vida actual, ¿sí? Pero eso no está reñido para poder creer de que cuando mueras, tú muere el cuerpo, pero no muere otra cosa. No morirá, ¿no? Que son creencias muy Pero particulares, es que yo creo que es que a nosotros, los que estamos aquí, nos han explicado que lo de aquí, esto no importa. Lo importante es que íbamos a ir a otro sitio. Pues mira usted, de eso ya me di cuenta que eso no es así. Vamos a vivir aquí. Tu educación haya sido esa, pero llega un momento en que eres autónomo y empiezas a pensar por ti mismo O sea, y empiezas a relativizar todo. Entonces, lo que no tiene sentido para mí es posponer todo a lo que vaya a venir. totalmente de acuerdo contigo. Pues, 100% de acuerdo. 100%. hay que ser positivo 100%. ahora y hay que intentar disfrutar ahora. Y hay Por que ser supuesto que sí. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. amor ahora. Estoy de ¿no? acuerdo. Pasado mañana. cristiano, como dices tú. Cristiano ahora, o sea, y hacer el bien. Pero Luego el ya hecho de veremos. hacerlo, lo que yo voy es que el hecho de hacerlo, yo no soy tan tajante como Eduardo. ¿No? Dice, yo no creo en. Bueno, Bueno, si no creo. yo me preocupo ahora que puedo manejar esto, intentar pasarlo lo mejor que pueda y en fin, ser lo que se dice lo más feliz que pueda ser. Pero yo sí pienso, en el término de pensar de Heidegger, si realmente la muerte es un tránsito que pasamos a. Es decir, pudiese ser. Yo no digo que no. O sea, Y no es descabellado, y no es descabellado. Pudiese ser. pudiese. Bueno. Yo empleo el término pudiese. Pudiese. Pues, Tampoco lo defiendo a capa y espada, porque quiero decir, como no he hecho eso, pues no lo sé. no. Y el día que Pero lo sí que no lo haga, has hecho. no voy a venir a contar a la gente qué tal. Hay Pero gente que sí lo ha hecho. pudiese ser. Hay gente que sí que ha ido y ha vuelto. Bueno, y además tiene, en ese sentido, yo creo que tiene mucho sentido. Y a mí, fíjate, personalmente, me reconforta bastante pensar que voy a estar 90 años en esta vida corporal y que llegará el día que me vaya y que voy a seguir. A mí eso me reconforta. Bueno, es igual que Kant, y Kant no era y Kant no era, no era cualquier cosa, ¿eh? O sea, Pues a mí me simplemente cansaría cambio mucho. de estado. De estado sólido a estado gaseoso. Por ejemplo. Se nos pasa Y que- me Igual que Kant. Mi vida no tendría sentido si no hubiera dice, un mundo allende este mundo donde el ser y el deber ser, o sea, todo se de alguna manera cierra el círculo. Y me parece perfecto. Y eso a mí me ha gustado siempre mucho Kant, soy muy kantiano. Pero esa parte no le daba tanta importancia, le daba más la de la crítica de la razón pura. Porque yo he estado en lo que es el racionalismo, vamos a llamarle, mucho tiempo, incluso porque he tenido siempre mucho que ver con la ciencia. Pero a mí lo que me despertó del sueño dogmático es una expresión de Kant. Kant era muy racionalista hasta que lee a Hume, el empirista radical, y dice, fue la lectura de Hume. Y a mí lo que yo soy muy kantiano, pero yo siempre la crítica son práctica la ventilaba en un ratito, y la crítica son pura me podía tirar 2 o 3 meses. Pero lo que me despertó el sueño dogmático a esta altura de mi vida fue releer a Feuerbach. Esto fue lo que me pasó. Yo lo había leído de chico, vamos, jovencito, y además por cuestiones escolares y cosas. Y de repente entro en Feuerbach, que repito, para entender la astronomía hay que tener, aunque sea una formación básica en Hegel, en la dialéctica hegeliana. Y eso no es tan fácil, al que no lo ha hecho, en media hora hacerlo como lo hicimos aquí. Y cuando me encuentro con Feuerbach y caigo en la cuenta de verdad que el paso que tenemos que dar es reconocer que la divinidad está en nosotros y en nuestros semejantes, bueno, eso para mí ha sido como un flash. ¿Eh? Y que verdaderamente, es que el pensamiento de Feuerbach es un canto a la vida. Es un canto a la vida.
y es casi profético. Como somos las personas, ¿verdad? Ajá, ahí también. Como fanáticos, ¿no? Yo soy muy mimetizo, ¿no? Cuando yo hacía un trabajo en la facultad sobre un autor, me convertía en ese autor. Yo me meto muy a fondo, es mi manera de funcionar. Pero bueno, Foyer me ha impactado y me tiene todavía eclipsado, ¿no? Me tiene todavía eclipsado. Lo bueno del caso, Eduardo, es que quizá un pastor que haya estado por ahí aislado, un pastor que hubiese estado aislado ahí en su mundo con sus ovejas y no tuviese mucho mundo y así, igual podía haber llegado a las mismas conclusiones, ¿eh? Me da a mí que por lo que fuese, por estar en contacto con la naturaleza, por ver los ciclos vitales, por ser buena persona quizá, por lo que sea, podría haber Totalmente. llegado a esas mismas conclusiones sin haber pensado en Feuerbach. Sí, pero sí, bueno, lo que pasa, sí, sí, pero el problema del pastor, claro, y para su vida y para su felicidad, estupendo, pero el problema es luego no poder expresarlo y poder debatirlo en este mundo que estamos nosotros más o menos como mínimo para académicos, ¿no? Que el de aquí. Y entonces, para mí, que estoy formado en una exigencia y un rigor intelectual que me han formado en eso, en lo que hace de vehículo de medio ha sido Feuerbach, ¿no? En este tramo de mi vida, en este tramo de mi vida, y que luego te pasa un poco, en fin, ya todavía tenemos para sacar conclusiones de esto, ya no voy a continuar hoy, de varias más, de otras cosas, pero a mí me ha gustado mucho. Repito que hay que entender un poquito la cuestión dialéctica, porque si nosotros entendemos, bueno, y autores como Teilhard de Chardin, dedicarnos a volver a los griegos, porque ahí está todo, ¿eh? ¿Qué hora es? Bueno, pues entonces el día 5 no hay clase, es el 12. ¿El viernes que viene hay clase o no? No hay clase porque por una cuestión que estaba comentando de citas médicas y de otras cosas que tengo que hacer. Y entonces se lo dije a Manuel y Manuel me dijo, y al ratito ya me había dicho, ya lo he cambiado en la web. O sea, que sepáis que es el día 12. Nos vamos a ir. Por ahí. Sí, nos vamos ahora mismo. No tengo prisa. Y el día 12. Y si el día 12 no terminamos, a petición vuestra, no para ser pesado, a veces la gente por cortesía, hombre, ¿cómo vamos a dejar a Eduardo tirado y cosas por el estilo? A petición vuestra decir, no, nos gustaría una más de conclusiones, y ya intentaríamos tramitar un hueco aquí para hacer posible. Los viernes a la mañana no hay tanta competencia, para enero, y hacemos otro. A petición vuestra. Muy bien. O sea, la próxima conferencia es sobre la teología de la libertad. Claro, la próxima es sobre la filosofía de la teoría de la libertad. Pero es fácil, no es difícil de entender, ¿eh? Para nada, no hay es muy fácil. Es el tema de la pobreza, de los marginados, o sea, por lo que a mí me encanta, lo que tendríamos que estar abocados a eso, ¿eh?